La fase de grupos del Mundial ha dejado muchas sorpresas, las cuales, en cierta medida, influyeron en el porvenir de los candidatos del Mundial. Argentina fue protagonista de la primera de ellas, con aquella derrota ante Arabia, más allá de que después se repusieron y lograron conquistar el primer lugar del grupo C. Otro que salió indemne fue Francia, ya que, si bien había caído en el cierre del grupo D ante Túnez, tenía el primer lugar prácticamente asegurado antes de que se jugara dicho partido. Por su parte, Brasil, que había caído ante Camerún en la última jornada del grupo G, tuvo que sufrir un poco más por la diferencia de gol con Suiza. No obstante, también lograron conservar el liderazgo de la zona. Pero las otras, sin dudas, trastocaron la competencia. Los triunfos de Japón ante Alemania y España influyeron para que los teutones vuelvan a quedar eliminados en primera ronda y que los ibéricos fuesen relegados al segundo lugar del grupo E por debajo de los nipones. Lo mismo pasó con el triunfo de Marruecos ante Bélgica en el grupo F, que fue, por un lado, la catapulta para que los africanos ganen el grupo y por el otro, el ancla que evitó que los Diablos Rojos clasificasen a octavos de final. El último batacazo a repasar sucedió en el grupo D, al mismo tiempo que la victoria tunecina ante los galos. Dinamarca, que había llegado a semifinales de la Eurocopa del año anterior, cayó por 1-0 ante Australia, que había llegado a Qatar tras vencer a Perú en el repechaje. No solo eso, sino que los oceánicos se quedaron con el segundo lugar que muchos daban por descontado que iba a ser para los escandinavos. En otras palabras, iban a ser los inesperados rivales argentinos en los octavos de final. Es cierto que la albiceleste era la favorita para ese cruce, pero también era verdad que por más accesible que pudiera sonar un rival, tenía que ser tomado tan seriamente como el equipo más duro de la competencia. Más sabiendo que ahí, de ahora en adelante y más que nunca, una derrota significaba el fin de la aventura. A diferencia de los partidos anteriores, iban a haber solamente 2 días para preparar el encuentro, y había que hacer valer literalmente cada segundo de la preparación, algo que había dejado en claro Lionel Scaloni tras el triunfo ante Polonia, ya que, si bien australianos y argentinos jugaron el mismo día, el partido de los oceánicos se disputó horas antes del de la albiceleste. Es una locura, la verdad. No quiero ni hablar otra vez de eso porque siendo primero de grupo ahora son casi las 2 de la mañana y ya tenemos prácticamente el partido encima. No me parece que haya estado bien resuelto este tema. Al primero de grupo, incluso hoy, el horario tendría que haber sido a la hora de Australia. Ellos nos han ganado 7 horas, sí. Ya están en su casa, ya están durmiendo, en su hotel, perdón. Y nosotros todavía nos queda un largo trecho para ir a dormir, pero bueno, no lo entiendo. Para ese encuentro había una mala noticia. Ángel Di María terminó el partido ante los polacos con una molestia muscular. Y era casi un hecho no solo su no titularidad, sino también que solo pudiera entrar en caso de urgencia. Para ese lugar había 3 posibles reemplazantes: Paulo Dybala, Ángel Correa y Alejandro Papu Gómez, siendo este último el único que tuvo minutos en el Mundial, al ser titular en el estreno contra Arabia. Tuvo ahí algo en el cuádriceps, una pequeña molestia, lo sacamos por precaución, esperemos que no sea nada. Está de más decir lo importante que es para nosotros y bueno, vamos a esperar noticias. Ángel Di María trabajó de manera diferenciada casi todo el entrenamiento, nunca lo puso en la práctica de fútbol y esto lo deja con un pie y medio fuera del equipo titular. En un 90% Fideo Di María no va a ser titular y dejo el 10% abierto solamente porque sé que Fideo se siente mejor, que los estudios no dieron nada y que él tiene ganas de jugar, pero te digo que en un 90% Di María no arranca. El suplente original de Di María era Nico González. Al irse Nico González,
Me da la impresión que el que más se le parece, o por lo menos que puede andar por el sector que juega Di María, es Correa. Coincido con el Chavo. A mí, a ver, no me parece sorpresa en cuanto a que vos decís, estás cambiando jugador por jugador. Me parece que Ángel Correa, en ese sentido, no sería sorpresa. Thiago Almada entró el otro día. Vos decías Oscar a alguien que haya entrado. Thiago Almada entró el otro día. Sí. Es como cambiar la característica del jugador. En realidad son tres conceptos. Con uno cambias el sistema, que es con Paredes, soltando más a Enzo. Con el otro volvés a, digamos, a tener a Lautaro y lo movés a Julián al lugar de Di María. Y con el otro es cambiar jugador por jugador. Como sorpresa no me parece ninguno. La evaluación que hace el entrenador ya no pasa solo por lo futbolístico, sino por las energías, los físicos como están, los golpes. Entonces, me parece que cada vez se va complicando más entender qué formación. El historial entre Argentina y Australia no era demasiado frondoso, ya que hasta ese entonces habían disputado 7 encuentros no más. Pero los oceánicos ingresaron en el imaginario colectivo de la albiceleste gracias al repechaje para clasificar al Mundial de Estados Unidos 1994. No solo porque fue la única vez que Argentina disputó una repesca, sino también porque había marcado el regreso a la selección de Diego Armando Maradona, quien hasta ese entonces había disputado apenas 2 partidos en aquel ciclo mundialista, y cuyo nombre fue coreado tras el 0-5 ante Colombia en el Monumental. En aquella serie por el último pasaje a Norteamérica, estuvo jugando Graham Arnold, quien 29 años después volvía a estar con los Socceroos en un encuentro frente a la albiceleste, aunque esta vez siendo el DT. En la previa a aquel partido, el entrenador se mostró con confianza para poder dar una sorpresa aún mayor a la que dio ante Dinamarca en el partido anterior. Argentina, Messi, it's a hell of an assignment. Sell us some hope, make a case, convince us. That we're going to win? Yeah. Of course. I coached the Olympic team in Tokyo only last year, and we beat Argentina 2-0. It's yellow shirts against blue and white striped shirts, and it's 11v11, and it's a short turnaround. And when I say that, it's only 2 days, but it's about the mentality and the drive. And I think if there's one thing that we've not only shown the nation, we've shown the world that we are connected together as a team and as a group, and we're committed to each other, and we've got a great culture of mateship, and we'll go out there and do it for ourselves. El antecedente que mencionó el DT no era casual, porque en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se disputaron el año anterior, los oceánicos vencieron a la selección que dirigía Fernando Batista por 2-0. De aquel equipo australiano, hubo 8 futbolistas que repitieron en el Mundial, mientras que del lado argentino solamente sobrevivieron Alexis McAllister y Thiago Almada, aunque muchos de los campeones en el Maracaná tenían edad para disputar aquellos juegos. No obstante, el hecho de haber ya disputado aquella Copa América invalidaba virtualmente la posibilidad de estar presentes en Japón. Otro antecedente positivo para los australianos, por fuera de las selecciones mayores, fue el triunfo por 4-3 en el Mundial Sub-20 de 1997 en Malasia, en la noche de gloria de Kostas Salapasidis, quien anotó todos los goles de los Socceroos, en un partido en el que Scaloni jugó los 90 minutos. Más allá de que en los últimos partidos de fase de grupos la derrota significaba quedar afuera, el haber entrado en la fase de eliminación directa hacía que las cábalas de los hinchas se incrementasen aún más. Desde curas de ojeo a futbolistas argentinos hasta el congelamiento de los jugadores rivales, muchísimos rituales se hicieron buscando, de alguna forma, ayudar energéticamente desde afuera a la selección. Los futbolistas no estaban exentos de esta cuestión, sino todo lo contrario, ya que también tenían sus costumbres en la previa de cada partido, y los abanderados de ello fueron Lisandro Martínez y el Cuti Romero. Hay una que hacía Licha que era terrible, pero no la voy a contar porque... Por favor, ¿viste? ya salieron campeones. Pero no. Hagamos algo. Pedí la cámara
que te autorice que la cuente, capaz que en unos días vamos a visitarlo. Si él se anima. Sí, bueno, no. Pero no es nada del otro mundo, ¿viste? Pero yo salí al pasillo y había un humo, ¿viste? Eso te voy a decir nada más. Después me enteré que era Licha, la banda de Nahuel, el Cuti, ¿viste? Mandamos a nosotros por la duda. Pero esto se repetía en la previa de todos los partidos. Pero Es muy buena. todos los días. Yo salía y decía, loco, paren un poco con esto. Decía yo, ¿viste? Hacía así. Compartimos piezas juntos siempre con Licha. El Moli prácticamente estaba con nosotros, vivíamos los tres juntos ahí tomando mate, escuchando música. Después del primer partido decíamos, Licha es muy, yo le digo el santo porque es muy creyente, ¿viste? Creen en todo. Espiritual. Sí. Y le digo, yo me acuerdo que estaba mal, me dice, hermano, tenés que darle, cambiar la energía, qué sé yo, que esto, que aquello, y trajo millones de palos santos y empezamos a aprender por todos lados. y nada, un humo por todos lados y quedó esa anécdota. Lo llamé a Marito, le digo, Marito, tráeme palos santos, saumerios. Todo. Es más, pasa que eso es bueno también porque Por ponele, supuesto. fuimos a una universidad donde la gente, ¿entendés? Entonces, bueno, sabés con qué energía se encontraba Totalmente todo de eso. acuerdo. Entonces, ¿Palo Santo se prendía dentro del cuarto o afuera en el pasillo? sí, salía. Claro. Primero empecé en la habitación, ¿viste? Empecé yo con el encendedor, todo, empezamos ahí a prender todo. Abríamos las puertas, justo nos pegamos ahí. Y ya después lo hicimos con el Cuti, ¿viste? Al primero me tenía como un loco, después terminé. Le había gustado al final. Claro, rompimos como 3 horas de tanto usarlo, imagínate. El tema de lo que pasaba por el pasillo. Bueno. Y bueno, teníamos el hábito ahí de despertarnos, prender el palo santo, el saumerio, salir ahí al balconcito, ¿viste? Pegaba todo el sol. Y bueno, agradecíamos, visualizábamos, queríamos la Copa del Mundo todo el tiempo y después hacía. ¿Sirvió? hizo un hábito. Sí, Sirvió, obviamente. olvidate, ya está. Muy importante. Impresionante, impresionante. Lisandro, sí, disculpa. Y bueno, que Rodri fue el que dijo lo del humo y todo eso. Claro. Pasa que fue más adelante, yo agarré y empecé a poner en el pasillo. Claro. Y yo decía, por acá pasan todo, entonces cambiar esa energía, ¿viste? Iba a ganar. Escucha esta también, que lo vea. Aquí está. Estábamos ahí en la pieza también. Y por allá saltó Molly y dice, hay que conseguir una cabeza de ajo para las malas vibras. Claro. Ya te había entusiasmado. Ay, ya está. Ya estábamos remetidos, ¿viste? Y bueno, agarré, pedí la cabeza de ajo y lo puse en la sala de juego, que éramos todos. Entonces lo agarré ahí en un punto estratégico, ¿viste? Cosa que nadie lo vea y ahí chao. ¿Y nadie se... ¿Sí? No, nadie, muy pocos. Secreto, ahí está. El viernes, un día antes del partido, fue la conferencia de prensa obligatoria para la selección y por ende fue el momento en el que tanto Lionel Scaloni como, en este caso puntual, Rodrigo de Paul dejaron sus sensaciones en la previa a estos octavos de final. Australia ya lo vimos bastante, desde ayer que estamos viendo videos. Creo que al tener tan poquito tiempo entre un partido y otro, debemos trabajar más en ese aspecto que en el campo. Va a ser un partido, creo yo, un poco similar a Polonia, en el que nos van a dar la pelota, pero con jugadores por afuera muy rápidos. Así que seguramente las coberturas, seguramente mientras ataquemos tengamos que estar defendiendo. Creo que va a ser un trabajo importante de los de mitad de cancha para atrás para poder darle tranquilidad y que jueguen liberado a la gente que tenemos arriba. Así que yo lo veo un partido un poco similar al último. Siempre pensamos en cómo afrontar al rival con los mejores jugadores, con lo que creemos que son mejores para ese partido. Y bueno, ahora haremos un repaso, más o menos tenemos una idea de cómo vamos a jugar y incluso en el entrenamiento de hoy no estaría claro definir la alineación porque todavía tenemos un día que todavía tienen que descansar y es fundamental el descanso, sinceramente. Es un caso un poco atípico, solo jueves y viernes para descansar. No sé por qué se dio así, pero bueno, nosotros estamos bien, estamos acostumbrados a
jugar seguido. Así que nada, haciendo mucho hincapié en eso, en la recuperación, porque obviamente mañana no hay excusa, el equipo tiene que salir y hacerlo como lo viene haciendo, así que en ese sentido estamos bien. Sí, el rival sí es inferior al que hay que verlo, no estoy muy de acuerdo, es un buen equipo y es fútbol esto, y son 11 contra 11 como han dicho ellos, que creo que es la realidad. Entonces hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido de fútbol. El planteamiento, bueno, es lo que venimos haciendo, similar, lógicamente con algunos matices, sabiendo que ellos tienen buenos jugadores, y intentaremos contrarrestar eso, pero nuestra idea de jugar es la de los últimos partidos e intentaremos sostenerlo la mayor parte del minuto posible, que es la idea nuestra. El Ahmad bin Ali Stadium de Al Rayyan recibió a argentinos y australianos en el segundo partido de octavos de final del Mundial. Lionel Scaloni presentó una alineación que solo tuvo un cambio respecto al partido ante Polonia. Dibu Martínez al arco, la línea de 4 compuesta por Molina, Romero, Otamendi y el Hugo Acuña, y el mediocampo de Enzo Fernández, De Paul y McAllister. El ataque fue el lugar de la única variante, porque aparte del capitán Messi y de Julián Álvarez, Papu Gómez fue el encargado de reemplazar a Di María. La primera media hora de partido fue con Argentina teniendo la posesión de la pelota. Sin embargo, la misma era inocua al no poder hacerle daño a la defensa rival. Los oceánicos, por su parte, tuvieron acercamientos tibios al arco albiceleste. Era palpable el hecho de que iban a tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles. Hasta que en el minuto 34 hubo tiro libre para los dirigidos por Scaloni. Messi se preparaba para la ejecución cuando se escuchó un cantito de hinchas australianos que no comprendieron la lección que dejó la fase de grupos. Llegó el tiro libre y Messi quiso sorprender, pero la defensa despejó con la pelota cayendo en el Papu Gómez, quien se la entregó al 10. Él combinó con Alexis, quien quiso asistir a Otamendi, pero su mal control fue la asistencia involuntaria para que Leo definiese de zurda casi contra el segundo palo de Matt Ryan. La primera llegada clara de la Argentina significó el primer gol del partido y el primer gol de Messi en un cruce eliminatorio mundialista. Tras ello, no hubo situaciones de gran relevancia hasta el entretiempo. El planteo australiano generó que la Argentina no tenga tantas situaciones como 3 días atrás, pero por lo menos pudo sacar el provecho necesario para estar al frente en el marcador. En los primeros minutos del complemento, Scaloni tuvo que hacer un cambio inesperado, con la salida del Papu Gómez, quien se lesionó el tobillo, para que en su lugar entre Lisandro Martínez, dándole nuevamente la bienvenida al 3-5-2. La albiceleste salió jugando de abajo y arrancó una contra con De Paul combinando con Messi. El centro del volante surgido en Racing cayó en McAllister, quien le sirvió la pelota al 10, que definió mordido, facilitando la reacción de Ryan. Argentina pudo haberse complicado con un pase corto de Otamendi al Dibu, pero el arquero logró llegar a tiempo para despejar pese a la presión rival. Hablando de guardaballas, Matt Ryan salió jugando con Pejic sin saber que De Paul estaba acechando. El lateral se la entregó a Rawls y este de vuelta al portero, pero el volante argentino fue inevitable. Ryan se equivocó y Julián Álvarez aprovechó el regalo. Fue un nuevo gol para el atacante cordobés, el segundo en igual cantidad de partidos, y sirvió para que el liderazgo argentino quede ratificado en el marcador. Minuto después, Messi arrancó desde la mitad de cancha y empezó a avanzar como si fuese 10 años atrás. Y pese a haberla perdido, Julián recuperó la pelota y se la devolvió. Y pese a que tiró un caño, Milos Tegenek la terminó mandando al córner. Tras ello, el 10 se la entregó a Acuña,
y el huevo tiró un centro que Julián no pudo empujar. Y en la continuidad de la jugada, el capitán probó de lejos y se fue elevado. Todo era de Argentina y Di María, quien era suplente, lo sabía completamente. Scaloni aprovechó la segunda ventana con 2 cambios por puesto. Lautaro Martínez ingresó por Julián Álvarez y Nicolás Tagliafico hizo lo propio con Marcos Acuña. Pero en medio del dominio argentino llegó el golpe inesperado. Asís Vejic subió y tiró un centro que despejó Otamendi y cayó en Craig Goodwin, quien probó de lejos y para su fortuna, la pelota, que no tenía destino de arco en absoluto, impactó en Enzo Fernández y tras ello se coló a la izquierda de un descolocado Diego Martínez. Tras 2 partidos con valla invicta, Argentina volvía a besar la lona, pero al menos seguía conservando la ventaja. Los últimos 2 cambios fueron los ingresos de Ezequiel Palacios por McAllister y de Gonzalo Montiel por Molina. En el minuto 80, Australia hizo una jugada de otro partido. Asís Vejic se gambeteó a 4 argentinos y cuando estaba por definir, Lisandro Martínez apareció con un cruz de Salvador, como Javier Mascherano, 8 años y algunos meses atrás, y mandó la pelota al córner, en lo que tranquilamente pudo haber sido el empate oceánico. No por nada el defensor lo gritó como si fuese un gol. Aydin Rustic intentó trasquilarle el rebote de un córner, pero se fue apenas cerca del arco. La iniciativa de los australianos generó gritas en la defensa y era algo que Argentina buscaba explotar. Primero edificó una gran jugada colectiva entre Palacios, Fernández, Messi y De Paul, pero la definición de Lautaro fue mordida y se fue desviada. La mala suerte de Martínez continuó al definir elevado tras una gran jugada individual de Messi, quien de vuelta se puso en modo 2012 y luego de ello, y nuevamente después de una asistencia del 10, la definición del bahiense fue atajada por Ryan. El bombardeo argentino continuó con un enganche y disparo del capitán, que se fue cerca del palo derecho de Ryan. La albiceleste tuvo varias chances en pocos segundos, con Lautaro, Palacios y el propio Messi, pero los rebotes favorecieron a los australianos. Los hinchas cantaban en los minutos finales, a pesar de que Australia seguía deportivamente con vida a tiro del empate. Y en el último minuto llegó la inigualable chance para los Socceroos. Tras varios centros despejados por la defensa argentina, un envío al área cayó en los pies de Garankuol. Pero el brazo izquierdo de Damián Emiliano Martínez terminó ahogando esa posibilidad. La pelota le quedó a él y se quedó con ella unos segundos, que parecían ser eternos entre los abrazos de Enzo y Otamendi y la caricia en forma de patada del Cuti Romero. Ya no quedaba nada más. Argentina logró clasificar a los cuartos de final, en un partido cuya superioridad fue demostrada, pero que el resultado terminó generándole mucho sufrimiento al final, quizá inmerecido, pero ya pasó. Ahora tocaba desahogarse y festejar, tanto con los propios como con los hinchas que nuevamente coparon una de las cabeceras del estadio. En lo que se refiere a testimonios, Lionel Scaloni, en la conferencia de prensa, destacó la actuación de sus dirigidos. Estamos satisfechos, sobre todo el partido de hoy fue muy difícil. La verdad que ellos hacen una presión muy asfixiante, físicamente estaban más enteros que nosotros. Nos costó el primer tiempo. Bueno, abrió la lata Leo y después de ahí creo que mejoramos. El segundo tiempo, sobre todo en el descanso, corregimos como siempre se puede algunas cosas y el equipo
creo que no mereció sufrir esos últimos minutos, porque tuvimos para ampliar la diferencia y en general creo que hicimos un partido típico de un mundial y con todas las connotaciones que tiene. Estos chicos están hechos para competir al máximo nivel y nacieron para jugar en estos tipos de partidos. Argentina viene jugando casi 3 partidos que son muy intensos y sabiendo la posibilidad de quedarte afuera que tenía, pero ellos están capacitados para esto. Entonces la única manera de decirles es que jueguen al fútbol, que jueguen y hagan lo que saben hacer. Porque a veces el apuro, la ansiedad o todo eso te hace jugar diferente. Y la idea es que aunque puedan pasar cosas como perder con Arabia o hoy por momentos Australia te complica, nosotros no tenemos que dejar de creer en nuestro fútbol. Si empezamos a jugar a otra cosa es donde nosotros realmente, sufrimos, si lo quieres llamar, o no lo sabemos hacer. Entonces es que confíen en ello, porque la presión no existe en el fútbol. O sea, de mi manera de ver las cosas, la presión es otra cosa. Ellos entendieron el mensaje, creo que jugar al fútbol saben y de sobra, y después puede pasar. En el fútbol tenés que defender, hay momentos que el rival, como hicieron hoy, te meten al central que mide 2 metros y hay que defender. Es que no hay otra. ¿Qué hacemos? Seguimos atacando y nos ponemos el buzo, nos atrincheramos y a defender. Eso es fútbol y eso es el fútbol. Al final, ellos entienden el mensaje. A su vez, Lionel Messi y Julián Álvarez, los dos que anotaron en la noche, mostraron su satisfacción por el triunfo. Muy duro al principio, donde el primer gol nos dio tranquilidad, después encontramos el segundo con la presión de Rodri, de Juli, y bueno, la verdad que estaba el partido muy tranquilo, incluso para definirlo, y de la nada nos encontramos con un gol en contra de rebote y empezamos a sufrir, nos empezaron a tirar pelotazos. Lo pudimos haber definido porque tuvimos ocasiones claras a la contra. Terminamos sufriendo en la última jugada con la tapada del Dibu, pero bueno, así todo creo que no tenían ocasiones claras, pero sí la sensación de empezar a meter pelotazos, de empezar a pasar los minutos, a quedar poco y obviamente no querer que se nos escape y que termine el partido para conseguir el paso. Sabíamos que era un partido difícil, un octavo de final de Copa del Mundo. Tuvimos el control del juego casi todo el partido, pero bueno, sabíamos que por momentos podíamos sufrir, lo supimos aguantar y bueno, creo que hicimos un gran partido y por eso nos llevamos el pase de cuartos de final. Paso a paso, venimos bien, vamos a seguir trabajando, ahora tenemos varios días para recuperar, para pensar en Holanda y lo venimos haciendo de gran forma, vamos a seguir por este camino. Dejando de lado los goles, hubo 2 héroes particulares que dejó el partido, que tenían el mismo apellido y si bien no compartían sangre, eran hermanos de camiseta. Los Martínez, Lisandro y Emiliano, que dejaron sus sensaciones tras sus salvadas. Nada, pero no es gracias a mí, al Diego, es gracias a todos. Tanto como los jugadores que estuvimos en la cancha, como los suplentes que trabajamos día a día, toda la gente argentina, la verdad que se siente el apoyo terrible. También siempre digo, ¿no? Cada pelota que vamos es como que va un familiar nuestro, una persona querida y eso es como dejar todo en la cancha, ¿no? Y bueno, hoy fue emocionante y fueron todos los argentinos los que defendimos. Y sabíamos que iba a ser muy duro, ellos son muy verticales, presionan muy alto, no paran de correr los 90 minutos, no nos sorprendieron para nada, sabíamos que iba a ser durísimo, más que Polonia. Pero bueno, nos pusimos 2-0 arriba, controlamos el partido después de ahí y la mala suerte que un tiro solo que tuvieron en el partido rebota y me cambia de palo, la verdad es mucha mala suerte y después normal, son 20 minutos de sufrir, no la pudimos embocar, pero yo en mi mente del arquero siempre sé que una va a llegar, así que llegó y por suerte pude llevar al equipo. Y por suerte salí rápido, me puse a ser grande y dejé el brazo firme y gracias a Dios me pegó. La respuesta fácil, todos fueron difíciles, pero el que pareció que iba a ser más fácil y después se nos complicó fue el de Australia, que por ahí no se abra tanto, pero era un partido bisagra porque era el primero de pasar la fase de grupo y un rival que no tenía nada que perder y un rival difícil, nos presionó bien, nos jugó bien y no le encontrábamos la manera de
hacerle gol y de hacerle daño. El primer tiempo, más allá del gol de Leo, no tuvimos el dominio del partido y se nos complicó. Fue un rival difícil porque no era de tanto nombre, no esperábamos que sea tan valiente el juego y la verdad que fue un rival difícil. Alguna vez, el recordado entrenador Osvaldo Subeldía dijo que a la gloria no se llegaba por un camino de rosas. Si alguno pensaba que lo de Argentina ante Australia iba a ser sencillo, indudablemente se equivocó. Pero se logró ganar y se ganó el derecho a jugar un partido más. Fue, como diría Fito Páez, un déjà vu de lo que va a venir.